Hoy me encuentro muy contento hoy de tener a una gran personalidad en el ámbito de la tecnología, de lo que nos dedicamos. Quiero presentar a una persona que ha hecho mucho en este medio y mi gran mentor, el ingeniero Sergio Navarro. Bienvenido, Sergio, aquí Muchas con gracias, Fer. nosotros. Muchas gracias. Me siento orgulloso de decir que todo lo que te he aprendido, todo. Pues sí, Entonces, si quieres empezar a platicarme un poquito quién es Sergio Navarro, quién es, qué estudiaste. bueno, es muy propio presentarse. Mi nombre de pila es Sergio Gabriel Navarro Huitrón, con H. Normalmente me presento como Sergio Navarro H. Punto. Nací en la ciudad de Guadalajara, Ah, Tapatío. Tapatío, jalisciense. Estudié en el Instituto Politécnico Nacional después de terminar mi primaria y cerré en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, más conocida como ESIME, en la carrera de Ingeniería Eléctrica. ¿Estudiaste hasta dónde? ¿Guadalajara? ¿Cuándo vienes a México? Curiosamente, me vine por razones familiares justo cuando terminé el sexto año de primaria e inclusive mi certificado, curiosamente, de primaria está escrito, está instituido en la Ciudad de México, por razones familiares. ¿A qué se debe el viaje a México? ¿Por qué? ¿Temas de Cuestiones trabajo? familiares, cuestiones familiares. El matrimonio de mi papá y de mi mamá no floreció. Entonces mi mamá, siendo de acá de la Ciudad de México, regresó a su casa. La recibió su abuelo, digo mi abuelo, el cual curiosamente estaba terminando una casa. Y nos vino muy bien. Dijimos, vámonos para allá. Sí, Ya está terminada la sí. casa. Y entonces ahí estudié en la escuela Politécnico y en Zacatenco mi carrera electricista. Ok. ¿Te acuerdas qué generación? 60 y 60, 60, 60. 60, Ok. sí. Y Bien. después, unos meses más, contraje matrimonio con mi Tere, que tú debes haber conocido. Sí, ¿cómo no? Sí, 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 sí. Y aquí estoy, en una reunión contigo muy interesante, porque me estás pregunte y pregunte y pregunte. Pues un poquito de saber de quién es Sergio, Pues sí. saber toda esta Pues trayectoria. entonces empezaré yo a narrártelo. Y si esto lo hace trascender a otras personas, muy bien, porque voy a tratar de explicarte lo que te quiero decir como si fuera un auditorio Ok, me parece y bien. no una persona y nada más. Bueno, te lo digo porque curiosamente me encuentro con una satisfacción inmensa y una sorpresa, que es la de haber conocido la tecnología de mi época, no solamente de mi época, de mi nacimiento, con la tecnología o el avance tecnológico que ha tenido la humanidad a estas fechas. Cuéntame, ¿por Es qué? increíble. Y más que platicarte de mi profesión o de mis aventuras profesionales, pues quiero decirlo como una persona que está hablando de eso, del enorme empeño que ha tenido la tecnología. Para comunicarse a la distancia, yo conocí una telefonía, un método que curiosamente era fenomenal. El tren avisaba a la estación del ferrocarril que iba a llegar. ¿Cómo? Pues resulta que un kilómetro antes quizás de llegar a la estación, había en los rieles una interrupción o un mecanismo ahí para cuando el tren llegaba, se cerraba y avisaba que iba a llegar. O sea que faltaba un kilómetro. Faltaba un kilómetro, 800 metros, una cosa así. Además, la máquina bajaba la velocidad y todo sucedía. Eso fue así. Y con eso hubo telegramas a mi casa de mi papá. Te tocó unos telegramas. Sí, no, le tocaba a mi papá que en la madrugada llegaba un telegrama. Cuando un telegrama llegaba, era porque iba a decir que había muerto alguien, que había fallecido alguien. Y los primos de mi papá, bromistas, que le iban al equipo Atlas de Guadalajara, cuando le ganaba el Atlas al Guadalajara, le mandaban un telegrama de pésame. El telegrama era que una hoja con algo muy simple, ¿no? Eran unos Sí, cuantos renglones. sí, pero Creo que me tocó verlo se algo por ahí. producía con toques o sea, tocaba, cerraba, se cerraba, etcétera, etcétera. Y tenían su modo de hacerlo para que fueran letras las que se fueran A través de los toques a que través daban. de los toques. Y había la comunicación con el telegrama. Poco a poco esto se fue desarrollando y para no hacer muy larga la cosa, tú me has estado comentando
que te gustaría saber cómo es que sucedió un evento que yo te he platicado a ti, Sí. que era el servicio que yo le decía tenía a Kodak Mexicana. Pero antes un poco de eso, me gustaría ver los Juegos Olímpicos del 68. ¿Cómo fue? ¿Cómo se transmitieron en ese tiempo? ¿Qué tecnología era? ¿Microondas o cómo se usaba? ¿Cómo se manejaba eso? Ah, muy bien. Se manejaba mediante un sistema que se llama precisamente microondas. Se le llamó así porque no había otro remedio, porque era el método de envío de las señales denominado microondas. El detalle curioso de esa época es que el envío de las microondas tenía que hacerse en línea recta, evitando cualquier cuerpo, Obstáculo. cualquier obstáculo que Bien. pedía. Esto sucede precisamente justo antes de que se celebraran los Juegos Olímpicos de México, en el 1966, ¿no? 68. No, antes. Ah, se hizo antes de... No, antes de los Juegos Olímpicos, no de los Juegos, no del fútbol. Sí, Fue en el 66, ¿es así o no? sí, cuando se empiezan a hacer estas pruebas de la transmisión a través de microondas. Entonces se hicieron las microondas, pero tenían que ir en línea recta. Sí, Entonces tenían que ir pasando la faz de la Tierra, pues así. Sí. Inclusive había zonas en donde no había microondas, en zonas del país. Era solamente donde ya había la facilidad de estar por caminos y todo esto. Después de esto, vino lo de... Entonces, eso fue la inauguración de las comunicaciones en México, para después venir al gran paso que fue el que se hicieran mediante las mundial. famosas microondas para el Mundial No, pero en el Mundial ya migramos al tema satelital. satelital. Ahí ya Correcto. ahí ya fue a través de satélite. Eso que tú En estás los diciendo Juegos Olímpicos me con encanta, que microondas. pasamos a lo satelital. Sí, No, las microondas no se tiraron a la basura, las mandaron para allá. En sí. vez de mandarlas para allá, Sí, en lugar de que se vayan como línea recta, la la subieron al satélite la mandaban al satélite, el satélite y los bajaba en cualquier parte de... allá. Y de allá ya se... Pues, De manera que con esto que te he dicho, hemos pasado una época extraordinaria en el desarrollo de las comunicaciones, que ahora se les llama telecomunicaciones, sí, y que en este momento pues, son un prodigio. Es algo increíble. A mí ya no sé nada de todo lo que existe ahora. increíble. Increíble. Increíble, porque a mí también de niño me tocó hacer algún pago cuando ibas a hacer cualquier cosa de pago del gobierno algo, o pago de recibo telefónico, ya en 3 horas es legal. Sí. Hoy en día alguien no concibe 3 horas estar perdido. No, Hoy en día hay gente que podrá enloquecer si de repente no funciona su celular. claro. Sí, Es más, increíble todos estos cambios. con los sistemas actuales, eso que decíamos de que te tardaban 3 horas, se tardan 3 segundos. Sí, 3 segundos. sí. Fíjate, ahorita que hablas de todos estos cambios, Sergio, yo me acuerdo una vez en una presentación que yo agarré y pregunté qué era lo que más sorprendía. Y a mi papá le sorprendió el control remoto. A mi papá, el que no te paras, apaga la televisión. O sea, hoy son cosas que nos dan risa. Sí, Y en esta conferencia que di, hubo alguien que se paró y dijo, a mí me sorprende Waze o Google Maps, que alguien te diga qué ruta tomar. ¿Te acuerdas que antes había unos planos grandísimos que se llamaba Guía Roji? sí, Y que cuando ibas a ir a algún lugar, trazabas tu ruta, ibas sacando el plano de las carreteras y se actualizaba, no sé si cada año. sí. Es increíble. Increíble. Sí, ahora ya no saben uno de qué decir y de qué hablar, porque es increíble, como Sí. tú dices. Alrededor de todo esto, y dado que estamos en una plática como la que estamos, yo quisiera incluir en toda esta cosa maravillosa un dispositivo que se llama acumulador eléctrico. Un acumulador. Un acumulador, dicho científicamente, es un recipiente en el cual se pone agua con ácido sulfúrico y se meten 2 placas de plomo, una oxidada, óxido de plomo, y la otra de plomo tal cual. Y encontramos que entre las 2 placas aparece una diferencia de potencial que se llama volts, ¿de acuerdo? Sí. Volts, aunque no sepas, en el fondo Sí. se conoce. Este dispositivo ha sido inmenso, desde estar en las minas para mover mover locomotoras mineras Motores. que tienen que trabajar
abajo de la faz de la Tierra y en donde el oxígeno no es excesivo, que va hasta las grandes centrales telefónicas y las centrales de los lanzamientos de los cohetes interplanetarios. Ese acumulador acumula energía eléctrica, curiosamente, y conectado de manera tal o cual produce todo lo que necesitamos que produzca. Más voltaje, menos voltaje, más capacidad, menos capacidad. Entonces tengo que hablar del acumulador porque es un dispositivo mágico. Sí. Vaya, dije mágico por decir una cosa que podría yo decir bendito. Y lo estamos viendo hoy que estamos regresando a los coches eléctricos. Estamos regresando a eso. Sí, nomás que esto es una nueva aplicación. Totalmente. Porque hasta entonces a los coches eléctricos se utiliza para mover un coche. Bueno, se utiliza en todas las demás aplicaciones, pero en un coche no se nos hubiera ocurrido. Sí, pero se movían los ferrocarriles, se movían. No, los ferrocarriles se movieron y se mueven actualmente. No, los ferrocarriles se movían por la combustión interna de la máquina. Sí. Esa fue toda una tradición. Hasta que después hubo locomotoras eléctricas. Pero para eso necesitan alimentación eléctrica. Si no hay alimentación eléctrica, tienen que recurrir a la combustión eléctrica. Y No, a la combustión. Sí, el tema de quema de carbón. Sí. Todo esto. Y regresando un poquito al acumulador, regresando a lo que fue tus inicios en el tema de los UPS, de los sistemas de energía ininterrumpible. Muy bien, qué bueno que me lo mencionas. Hemos ido por el lado de la naturaleza. No hay ningún invento, ninguna cosa. Todo ha sido muy lógico. ¿Correcto? Sí. Bueno. ¿En qué me mencionaste? El tema del UPS, el tema de la energía ininterrumpible, y que fuiste la primera persona que vendió el primer UPS en temas informáticos. Sí. O sea, el UPS existía, pero en temas informáticos, ¿cuál fue esa experiencia? Sí. Fue en Kodak. Kodak era de lo más... Tenía el servicio de reproducir el rollo fotográfico al día siguiente. Sí. Para eso trabajaba toda la noche. Voy a hacer aquí un pequeño espacio que hay mucha gente que no le tocó vivirlo, pero antiguamente estaban las cámaras a través de un rollo. Tomabas las fotografías y lo llevabas a un lugar que te imprimían esas fotografías. Y después ya te decían. Sí. Eran de 24 y de repente te decía, se velaron tantas. Nada más salieron tantas fotografías. Y había muchos lugares, muchos puntos de que te recibían tu rollo, te daban tu comprobante, regresabas a los 8 días, 3 días después, y te decían, aquí están tus fotografías, pagabas, y así se hacía el tema de la fotografía. Sí, pero eso ya es modernismo. Sí. Yo estoy hablando todavía de la historia. Cuéntanos. Bueno, otra vez se me fue la onda. De Kodak, del proceso. De Kodak. Kodak recibía el rollo en la noche que recogían sus recogedores y durante la noche los revelaba. Sí. A la mañana siguiente estaban listos para que se los llevaran. Y regresaban, total, eran paz. Pero ¿qué pasa con que no se revelen? Una catástrofe. Sí. Entonces, se me pidió que yo pudiera suministrar energía eléctrica para que no se perdieran las revelaciones. Las fotografías. Y entonces fue cuando conocí yo el famoso UPS de Estados Unidos. Sí. En Estados Unidos, y recomendé un UPS que significaba UPS, Sistema de Uninterruptible Power Supply, suministro ininterrumpido de energía eléctrica. Entonces, lo poníamos allí, y si fallaba la energía eléctrica, había corriente eléctrica por este aparato. Este dispositivo, se le llamó UPS, que no es más que un rectificador de la corriente alterna, y luego la convierte en corriente alterna otra vez, y lo que sale acá es corriente alterna para alimentar lo que necesitas alimentar para que todos tus rollitos no se detengan. ¿Está claro? Sí. Eso fue un hit en mi carrera, que dispuse de un aparatito que yo sabía que estaba existiendo. Todavía no se usaba. En este momento pues, se usa en todas partes. Bueno, voy a aprovechar este tema de la energía eléctrica para hablar de la energía calorífica. Todo esto que ha pasado en estas épocas tiene la característica de que tiene que ser inmediatamente. El procesamiento de la información, conforme fue creciendo la demanda, se fue haciendo mucho más compleja. Y entonces surgieron sistemas de comunicación y de manejo de la información, de manejo de la
a ver, déjame pensar, información y del manejo del contenido del proceso para, para el gran manejo de energía, el gran manejo de información. Entonces fueron creciendo, las centrales telefónicas fueron creciendo, hasta que tenían ciertos límites y en ese momento no sé hasta dónde hayan llegado ya. Pero lo que sí sucedió, Sí, espérame tantito, es que cada una de estas cositas o cosotas necesitaba su alimentación eléctrica, sí, porque si no, vaya todo, ya no tiene sentido. Entonces se requirieron centrales en donde hubiera este dispositivo de no perder la información por ningún motivo. Ese fue un gran alcance, un gran paso en la aplicación de los UPS. O que es, un UPS implica baterías sí. Entonces, o acumuladores. tu entrada, vamos a decir, a lo que hoy conocemos como data center, fue a través de las centrales telefónicas y a través del UPS. No, fueron solitas, por su camino. Conforme fueron creciendo, fueron demandando más a otra cosa. Vamos a ver lo de la energía. Las centrales telefónicas primero tenían aire acondicionado, como De nosotros. confort, lo que le llamamos hoy confort. ¿Eh? Lo que le llamamos hoy confort. No, aire acondicionado. Sí, Bueno, vamos a ver. Aire confort y aire acondicionado. sí, Me refiero al aire acondicionado. sí, Para eso tuvo que cambiarse el aire acondicionado a aire acondicionado empaquetado en otras, de otro modo, de otra manera. Era un aire acondicionado que tenía que estar funcionando permanentemente. sí. Y este gran paso lo dio un hombre de nombre Liebert, algo Liebert. No, lo tengo por ahí. Entonces, este señor vendía aire acondicionado a los que ponían una central telefónica, pero en un paquete que era compatible con su estructura. ¿Me expliqué? Sí, o sea que ya se diseñó un aire acondicionado para este tipo de tecnología que se requería en ese momento. Que se requería Para estas centrales telefónicas. para la central, correcto. No había ventiladores, no, bueno, a lo mejor iba adentro, pero era así. Ya se diseñó. Sí. Teníamos la energía, teníamos los UPS y después aparece el aire acondicionado diseñado para las Sí, centrales. sí, así, correcto. Así fue. Ok. Y entonces en este momento bueno, después fueron creciendo las centrales. Digo, las centrales. Sí, las centrales. O los cuartos de máquinas. Sí, Poco a poquito. Y yo tuve la fortuna de haber estado en Teléfonos de México. No. En Kodak. No. Caray, ¿en dónde fue esto? No recuerdo dónde fue esto. De las centrales. entonces empezaste a vender ahí a las centrales telefónicas los UPS y los aires acondicionados. Y los aires acondicionados, sí. Ahí, durante No, muchos los años. aires acondicionados ya no iban a la central, iban al productor de toda la estructura que se mete ahí. Sí, Era parte como este paquete es electrónica de comunicaciones y este de acá es aire, es enfriamiento. ok. Y luego, Entonces, el primer data center que hayas hecho, ¿cuál fue? ¿Qué recuerdas? Como data center como tal. yo creo que Con fue piso. Nacional Financiera. Nacional Financiera, Sí. el primero que recuerdes. Sí. Que ya llevamos piso falso, control de acceso, todo. Y aparte fue de los hecho servidores. porque fue gracias a un amigo mío que había trabajado en Teléfonos de México. Sí, Y este amigo mío que además tenía una hija que tenía como compañera a una hija mía. ya. Y entonces hizo ahí una conexión muy buena y lo hicimos. Y fue uno pequeño, sí, un data center con todo lo que yo te platico. Sí, Desde el punto de vista, otra cosa, nótese que todo esto que estoy hablando habla de energía. sí, Es energía todo alrededor de esto. sí. Una en una forma, otra en otra forma, otra en otra forma. Los acumuladores eléctricos tienen su paquete, tienen su caja, los demás tienen su modo también, el generador, no, todo lo demás allá. Entonces, en Nacional Financiera es el primer data center. Sí, Después trabajaste de ahí haciendo muchos data centers. Me has platicado y también la Bolsa Mexicana de Valores, sí. Banamex, en aquel tiempo, en Jardines de la Montaña. Y Bancomer. Y Bancomer, que Bancomer también hiciste un centro de datos. Un centro de datos de 500 kVA. Lo que hoy sería un Tier 3. Sí. En una fecha que no se puede olvidar para nuestro país. No. Que ese día tú terminaste, no sé si 2, 3 de la mañana, en poner en operación. 2 de la mañana. 2 de la mañana, platicamos un poquito. Sí. Bueno, en esta ocasión
estábamos completando la instalación o el adherir un equipo, el equipo número 5 de 100 kVA de potencia. Era monstruoso. En paralelo. En paralelo, los 5 equipos, y lo hicimos ahí en el centro de Vancouver. Ahí lo hicimos y lo interconectamos en la madrugada, para que no fuera a causar mayor lío. Y a esas horas lo dimos de alta y se quedó funcionando. Es una anécdota muy curiosa que compartir. 2 de la mañana nos fuimos todos a casa y a las 7:30 de la mañana, 7:19, 7:20 de la mañana, 7:20, 26, algo así, 7:19 creo que fue. o a las 7:19, temblor en la Ciudad de México. Sismo de 7.8. Sí. 7.8. Después de todo ese tiradero que hizo, los que siguieron funcionando se salieron de operación porque tenían su protección. Eso tenía su protección. Si aquí hay un movimiento de tal tipo, se sale, ¿no? Sí. Deja de estar echando chispas, ¿no? Sí. Pues, ¿cuál va siendo la novedad? Novedad que corrió inmediatamente por todo el país, que Vancomer no se cayó. No se cayó. Ah, Horas antes acaban de poner su centro de datos. y nos habíamos ido sí, yo me acuerdo que me hablaron de Monterrey, hablándome de qué había pasado para acá, y yo estaba despertando en mi cama. Sí, porque terminaste a las 12, Sí, ¿no? Que llegaste desde 3:30, 4 de la mañana. Sí, íbamos a salir a las 8 otra vez. Yo me enteré de eso ahí en mi cama. Y Vancomer funcionando, extraordinario. Wow. Bueno, eso fue profesionalmente una cosa sensacional. El centro de datos que más te haya costado como reto, que recuerdas. Bueno, Vancomer fue uno. Y curiosamente yo tenía otro cliente en donde teníamos muy frecuentemente asuntos especiales, que fue Banamex. Sí. Banamex fue un cliente mío muy apenas llegado, porque nos dio por ponerle UPS en cada central. ¿Cada sucursal? ¿Eh? ¿En cada sucursal? En cada central. No, a ver, ¿cómo está esto? No, tenían 2 o 3 Como centros de datos, como centros de datos, oficinas regionales sí, o algo sí, así, sí, que era donde, grandes. Sí, que era donde realmente Grandes, se ponían los UPS. Sí. Estos UPS. Sí. Es que empezaron de centro hacia afuera, ¿no? Hoy en día ya en todos lados no puede fallar, pero así es. Empezaron de adentro. Sí. Ahora, dentro de toda esta historia que cuento, hay un célebre componente que finalmente es imprescindible: el acumulador eléctrico. Sí, sí lo has estado mencionando mucho. El acumulador eléctrico. Sí. Y el acumulador eléctrico, ya se los dije qué es, y el cómo se usa, pues es infinito. Sí, totalmente. Los ferrocarriles, todo hay un acumulador eléctrico. Sí. Por ahí. Entonces, Banamex, trabajaste mucho con Banamex, trabajas en la Comisión Nacional Bancaria y la Comisión también, ¿no? En el centro de datos. Sí, en Vancomer, en Banamex también tuvimos una instalación enorme, por allá por San Ángel. En el sur. Sí, muy al sur. Perisur. Sí. Por Perisur. Sí. Por ahí estuviste. Sí. Bueno, otra cosa que quería comentar, Libert. ¿El Libert qué fue? Libert fue el apellido de un hombre de empresa que produjo los aires acondicionados especiales para salas de cómputo, y también se hizo de los otros equipitos. Sí. Entonces, yo en México yo los manejaba como representación, los seguí manejando, me hicieron fuerte a mí y nos trajimos la marca Libert, que era lo que se apellidaba el señor aquel, que no tuvo nada que ver con UPS. Sí, no. Él era de aire acondicionado. Fíjate qué interesante, el primer UPS en el sistema informático, los primeros centros de datos, el cambio de la tecnología. El cambio de la tecnología. Microondas satelital, todo lo que te ha tocado ver, ¿no? Sí. Todo lo que y son conceptos. Por ejemplo, nuestro aparatito de teléfonos tiene su batería. Sí, totalmente. Y cuando se acaba la batería, se fregó. Sí, sí. Pero lo conectas, se va para arriba. Y durante el tiempo que ande por ahí, yo diría que todos nosotros nos vamos a la cama y conectamos nuestro equipo. En ese momento está casi descargado y a la mañana siguiente está cargado. Eso sucede acá. Bueno, ahora dentro de mi profesión también tuve un desarrollo muy curioso que no ha tenido que ver últimamente con nosotros. Fue Teléfonos de México. Durante mi estancia en Teléfonos de México, en donde yo surtía mucho baterías, era yo el surtidor de baterías preferido, pues tuve
¿cómo se dice? Presencia o valor inmenso era el Johnny Ingeniero Navarro, el de los acumuladores. Gracias a mí no se caían las Sí. teléfonos. Entonces, yo me acuerdo que llegamos a hacer una fiesta, que por cierto yo tuve que pagar de cierto modo, porque se festejó el teléfono número 1.000.000 y todos esos teléfonos funcionaban gracias a nuestros acumuladores. Bueno, no dejaban de funcionar Sí. gracias a nuestros acumuladores. Y las centrales telefónicas también tenían acumuladores inmensos, acumuladores del tamaño de esta mesa, de aquí a acá, es una jarra como esto, y yo les surtí por mucho tiempo los acumuladores y el servicio a los acumuladores. Me tocó presenciar una vez, hace ya muchos años, no sé si unos 20 años, de que mucha gente que trabajó en teléfonos de México se reunían, no me acuerdo si el último jueves de mes, en un restaurante ahí en la calle de Puebla, en la colonia Roma. Yo iba contigo y todos te conocían, se Sí, saludaban. sí, 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 sí. Hace como 20 años ya todos ellos retirados, pero sí En siguen Puebla, en la calle de Puebla. sí, debe ser, es un restaurante tradicional españolísimo, Sí, sí. sí, el Covadonga. Ahí El se reunían, Covadonga, ahí se reunían no ellos. no dejes de pasar si no te entras por ahí. Sí, 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 varias veces Sí, estuve el por ahí. Covadonga, Covadonga y ahí se reunían ellos. sí, Jugar, actualmente, jugar dominó y jugar toda esa trayectoria. Pues qué interesante, sí, Sergio, toda esa trayectoria que tuviste en el tema de, vuelvo a repetir, del UPS, del aire acondicionado de sí, precisión. En tu haber tienes más de 800 máquinas de aire sí, acondicionado vendidas precisamente a teléfonos de México. sí, sí, Más de sí, cómo no. 800, Sí, 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 800. sí, 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 O sí, sea, imagínate decir 800 unidades sí, de aire acondicionado de precisión, sí, de presión alta. sí, Y pues después llegamos a fundar Epsilon. Llegas, fundas Epsilon. sí, Actualmente ya retirado en el tema un poco más de trabajo, pero sí te sigues conectando a las sí, juntas, ¿no? cómo Te no. sigues conectando a las juntas, sigues ahí charlando con los Sí, muchachos, sigues charlando. sí, durante los últimos meses, bueno, más quizás, yo asisto a la oficina vía telecomunicaciones. Todo esto, quería yo decir también, que es el desarrollo de las comunicaciones, de la comunicación humana. Es extraordinario, extraordinario, ni siquiera nos cabe aquí. Sí, totalmente. Entonces, pues, Pues agradecerte, Sergio, un poquito toda esta espera, charla. que estoy Sí, ¿cómo se llama? Aquí en o Epsilon. en Epsilon. En En Excel, Epsilon. Les voy a decir lo de Epsilon. Fue por energía, sí, energía y comunicación, energía y comunicación. que fue nuestro primer Sí. eslogan. Entonces, Todo lo que sí, existe es energía y porque comunicación. yo creo que vale la pena mencionar, por lo menos lo quiero decir así. Yo he tenido el privilegio de haber conocido a la humanidad sin telecomunicaciones hasta este día, que ya no sabes ni de dónde ni cómo, pero todo es telecomunicaciones. Totalmente. Y próximos a un mundial que se va a celebrar en nuestro país. Sí. En el cual, Imagínate sí, sí. el centro de datos que debe de estar en el estadio para sacar la señal Sí, a nivel mundial. sí, 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 sí. Sí, a mí me sorprendió una vez el estadio de Guadalajara que fui a verlo y el centro de datos que tenían ahí, Sí, el estadio, porque sale la sí, señal, sí, sí, ya sí, no es como antes, ¿no? sí. Ya Es actualmente, impresionante. y actualmente, pues estamos en eso. Por ejemplo, los chicos como estos, yo creo que ya no van al banco, nunca. No, ya no. No, yo creo que a mucha gente no le ha tocado conocer una sucursal. ¿A conocer qué? Una sucursal, No, no nos fíjate. tocó conocer Yo, sucursal. a mi edad, voy al banco. Yo la última vez que me paré en un banco, en una sucursal, debe ser yo creo hace 3 años. Sí, todo está ya así. Sí, ya no. ¿Sí? O sea, es energía y comunicaciones. Sí. O Todo. comunicaciones y Y energía. fíjate, hablando de esto, la comida a domicilio existió toda la vida. Ha Ujú. existido toda la vida. Pero hoy, ¿cómo se popularizó? A nosotros, en aquel tiempo, Sí, nuestra generación, era ir a comer al restaurante. sí, Hoy no. Y las sí, nuevas generaciones pídete por aplicación, sí, no salir. sí, 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 Hoy, a mí me pasaba que cuando le hablaba a algún amigo y tenía una contestadora, colgaba. Hoy la comunicación es todo por audio. sí, Ya no sí, son ya, llamadas, ya las nuevas generaciones son audios, agarran el teléfono y puro audio, y en algún momento los va a escuchar y después se contestan por sí, audios. Ya no es. sí, 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 ¿Cómo sí, cambió todo, no? sí. O sea, lo que he dicho, pues es un resumen o un mal resumen de toda la época de las telecomunicaciones. Sí. No es de que sea mejor o peor, es diferente nada más. Diferente, mucho más fácil hoy Sí, para algunas cosas sí, y para las generaciones de hoy no sí, entenderían cómo funcionó el pasado. sí. Y en todas tiene un papel muy importante un fenómeno, energía, Sí, totalmente. Totalmente. energía. Sí. Pues Sergio, no me queda más que agradecerte.
Y por aquí nos seguiremos Pues viendo. para mí ha sido un placer. He tenido un recorrido agradabilísimo. Disculpen que a veces me atoré porque se me hacían bolas, ¿no? Vamos a ir en contra de... Muchas gracias, Fer. Gracias, Sergio. Muchas gracias. A ver qué día me invitas para otra Sí, plática y tocamos algunos temas específicos específico. por toda la trayectoria que tienes. Sí, sí, Toda sí, la sí, sí.